Que me den la opción de compartir pantalla. ¿Sí les gustaron las clases del jueves? Fueron muy interesantes, doctora. Sí, doctora. La del doctor Eliazar también estaba bastante buena, ¿no? Sí, doctora. Sí, Mieloma sí, múltiple y doctora. riñón. Él esa clase, ¿les da clases el doctor Eliazar? No, doctora. Él es de los hematólogos más recientes que han llegado a Oaxaca, pero en el ISSSTE ya tiene como, yo creo que sus 7 años, más o menos. Entonces ya tiene bastante experiencia. Estaba también en el hospital de especialidades. ¿Y ustedes son alumnos del doctor Alejo? Sí, doctora, algunos nos dio clase el año pasado. Ah, también su plática en los que entraron estuvo bastante interesante, accesible y como que refuerza los conocimientos desde el punto de vista cardiológico. Estaba bastante interesante. ¿Sí la escucharon? Sí, doctora. Sí, vamos a empezar entonces. Bueno, ya habíamos visto que el síndrome nefrótico, para que no se les olvide, es una péntada. Ya no se les debe de olvidar, esto es proteinuria en rangos nefróticos, 3,5 gramos al día, hipoalbuminemia, edema, dislipidemia y lipiduria. Entonces, el síndrome nefrótico es una péntada. Puede ser anemia, edema, dislipidemia, lipiduria y que tenga proteinuria subnefrótica, pero quiere decir que en poco tiempo lo más probable es que tenga ya proteinuria en rangos nefróticos. Síndrome con un componente nefrótico y un componente nefrítico, pero si estamos hablando de síndrome nefrótico, tenemos que especificar la cantidad de proteinuria que está tirando el paciente por la orina. ¿Cuál es la falla? Pues la falla es a nivel de la hendidura diafragmática. ¿Se sigue cortando el audio? Sí, doctora. Ah, Sí, bastante, déjeme doctora. cambiar de posición. A ver, voy a ver si. O voy a volver a entrar a ver.
Vamos a ver si se escucha mejor. ¿Corta? Sí, Doc, un poco. Sí, se escucha bastante cortado. Ay, es que no sé si es por la señal que tengo. Ajá. Ajá, es que estaba haciendo mucho aire, no sé. ¿Se entiende algo? Ya se escucha un poco mejor, Doc. Bueno, entonces tenemos en dónde pudiera estar el daño a nivel de la estructura de la hendidura diafragmática. Entonces podemos tener alteraciones en lo que son los pedicelos y acuérdense que entre la unión entre pedicelo y pedicelo hay unas proteínas, por ejemplo, la nefrina, el NEF1, caderina, podosina, CD2AP, donde pueden haber mutaciones o puede también estar dañada la carga que cubre a los pedicelos. Acuérdense que esta carga es una carga negativa. También los pedicelos tienen un glucocáliz de carga negativa. Entonces, toda esta carga se va perdiendo y entonces se abren o se fusionan estos pedicelos de tal manera que pierden su arquitectura, permitiendo el paso de proteínas. Entonces les decía, en una estructura normal, este es un asa del capilar glomerular, esta es la célula endotelial, el núcleo de la célula endotelial, sus fenestraciones, la membrana basal glomerular, el pedicelo es un núcleo este es el podocito, perdón, con sus prolongaciones digitiformes, que son los pedicelos, y están conservadas los espacios de la hendidura diafragmática. Esta es una célula mesangial, pero cuando hay una alteración en las hendiduras diafragmáticas, por ejemplo, aquí hay una pérdida de la arquitectura porque hay fusión, entonces empieza a aparecer la albuminuria. Acuérdense que traduce la albuminuria o porque es un factor endotelial. Al haber una disfunción, tiene mayor riesgo de tener infartos, de tener eventos trombóticos. Entonces, la barrera de filtración glomerular es la más compleja por la impermeabilidad casi total a la albúmina y proteínas de alto peso molecular mayores a 40 kilodaltons. Esta es otra imagen, vemos una estructura normal, una estructura alterada en el síndrome nefrótico donde se perdió la arquitectura de la hendidura diafragmática. Y aquí vemos cómo conservan los espacios entre estas prolongaciones digitiformes, que son los pedicelos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de daño? Podemos englobarlos en podocitopatías, en formación de complejos inmunes, en enfermedades por depósitos que afectan los capilares glomerulares, como pues, podrían ser estas enfermedades por depósito, unas de las enfermedades, es, pues, fue una mieloma múltiple, ¿sale? Ahora, hay factores humorales, factores hereditarios, por ejemplo, alteraciones en las proteínas como la nefrina, alteraciones circulantes no inmunes. Hay una entidad que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria que puede dar manifestaciones de síndrome nefrótico. Entonces se supone que hay un factor circulante que puede ir a dañar a la barrera de filtración glomerular, pero ¿cuál estructura? Pues principalmente pues los podocitos. Y va a afectar también la permeabilidad de células endoteliales. Todo esto va a llevar a una pérdida de la carga negativa de la barrera de filtración glomerular, incrementa la pérdida de macromoléculas. Les decía la vez pasada, tengan en cuenta esta imagen.
todo lo que conlleva una cantidad de pérdida de proteinuria. Ejemplo, la proteína, pues al haber una pérdida de proteínas, hay una condición de hipoalbuminemia. Y esta hipoalbuminemia, pues nos puede llevar a la pérdida de, de, de lo que es la resistencia de la pared vascular, porque disminuye la presión oncótica y hay una fuga hacia el espacio intersticial. Entonces, la hipoalbuminemia, aquí va a ocasionar una disminución de la presión oncótica, va a llevar una fuga de líquidos hacia el espacio intersticial. Pero entonces, ¿qué pasa con el volumen intravascular? Hay volumen intravascular y por la pérdida de la presión oncótica, pues hay una fuga hacia el espacio intersticial. ¿Y qué vuelve a pasar con la condición del volumen intravascular? Pues disminuye. Y otra vez esta disminución va a ocasionar que la mácula densa esté sensando que hay poca cantidad de volumen intravascular. Entonces, si hay fuga hacia el espacio intersticial, como en esta condición, acá hay un aumento en la secreción de aldosterona porque la mácula densa va a sensar una disminución de la concentración de cloruro de sodio, va a retener agua y sal y va a haber mayor edema. Por otra parte, al tener una función renal disminuida, va a haber mayor retención de sal y agua y esto va a llevar a una condición de hipertensión, o sea, es una complicación. Por otro lado, la proteinuria va a llevar a un aumento a nivel hepático de las lipoproteínas hepáticas, produciendo un estado de dislipidemia. Entonces, muchas veces el paciente sí está comiendo bien, está comiendo incluso verduras y hasta a veces es vegetariano y el paciente tiene dislipidemia, pero porque está perdiendo proteinuria por un aumento de la síntesis de las lipoproteínas hepáticas, no es tanto por la culpa del paciente. Si les tomamos niveles de TSH, pues están alterados cuando más grave es la pérdida de proteínas. Y esto es porque hay una pérdida de la globulina que tiene la unión a hormonas tiroideas. También puede haber anemia por pérdida de la eritropoyetina y pérdida de la transferina. Y lo más importante, en niños, muchas veces el niño debuta con neumonía. ¿Y por qué puede ser esa neumonía? Por la pérdida de globulinas y la pérdida de opsoninas. Entonces, el síndrome nefrótico en el niño muchas veces viene acompañado por eventos infecciosos. Y en el caso de los adultos, no es tanto las infecciones, sí pudiera ser, pero también puede ser entre mayor sea la cantidad de proteinuria en el paciente, mayor posibilidad de eventos trombóticos. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la antitrombina 3. Esta pérdida de antitrombina 3 conduce a un estado de hipercoagulabilidad y tromboembolismo, especialmente trombosis de venas renales. Las trombosis de venas renales se caracterizan por dolor a nivel lumbar y embolismo pulmonar. Entonces, muchas veces hay una hiperviscosidad, pero también está condicionada por la fuga del espacio intravascular. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda. ¿Cuáles podrían ser entonces manifestaciones del síndrome nefrótico? Pues infecciones por pérdida de opsoninas o de inmunoglobulinas, eventos trombóticos por la pérdida de antitrombina 3, eventos o un hipotiroidismo subclínico por pérdida de las proteínas que tienen ligada a la hormona tiroidea. Puede haber una dislipidemia por aumento de la síntesis lipoproteica a nivel hepático. Entonces, en el síndrome nefrótico, las teorías que se han llegado a describir son dos: teoría del infrallenado y teoría del suprallenado. Esta es una explicación del edema del paciente con síndrome nefrótico. Entonces, en la teoría del suprallenado nos dice que hay un defecto a nivel tubular que produce un aumento de la condición del espacio del volumen intravascular. Va a haber una disminución de aldosterona y un aumento en la cantidad de péptido natriurético auricular. Con la que estamos más familiarizados es con la
con la del infrallenado. Hay una disminución del volumen intravascular que va a conducir a una activación y de hecho en el síndrome nefrótico va a haber una activación constante del RAS o del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este aumento en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a llevar a mayor captación de sodio por estimulación de la mácula densa. Va a haber una disminución también de las concentraciones de péptidos natriuréticos. Entonces, al haber una disminución en la concentración de péptido natriurético, va a haber mayor edema y un aumento en la cantidad de ADH, que va a llevar a la este, reabsorción mayor de agua. Entonces, el infrallenado está conduciendo a una sobreactivación continua del sistema RAS, que es renina-angiotensina-aldosterona. Y basado en esto, parte del tratamiento va a ser que nosotros estemos dando fármacos dirigidos para bloquear el sistema RAS. A grandes rasgos, cuando ustedes ven un paciente con síndrome nefrótico, tenemos que sospechar o es un síndrome nefrótico primario o es un síndrome nefrótico secundario o sistemario. Lo que quiere decir es de que el síndrome nefrótico está afectando nada más a los riñones y en el síndrome nefrótico de causas secundarias también podríamos decir secundarias o sistémicas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente los riñones están afectados, sino también están afectados, pues, algunos órganos más o que el paciente tiene manifestaciones extrarrenales. Ejemplos de síndrome nefrótico de causas secundarias. ¿Alguien me dice algunos? Síndrome nefrótico de causas secundarias. ¿Alguien me dice algunos? ¿Alguien me dice algunos de síndrome nefrótico de causas secundarias? Algunos ejemplos. Nefritis lúpica. Ajá. Fíjense que el lupus, cuando tiene afección renal, tiene una clasificación que se llama nefropatía lúpica, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. Cuando tiene manifestaciones de síndrome nefrótico, el paciente tiene una clase que se manifiesta como síndrome nefrótico y se llama clase 5. Entonces es nefropatía lúpica clase 5. Y cuando decimos clase 5, estamos entendiendo que la paciente con lupus debutó con síndrome nefrótico. Si tenemos, por ejemplo, una clase 4, no decimos que debutó con síndrome nefrótico. Ahí sospechamos que debutó con una rápidamente progresiva o con un síndrome nefrítico. Clase 3 a lo mejor nada más es con proteinuria aislada y algo de hematuria, pero el lupus tiene una clasificación de acuerdo a su afección renal. Otra enfermedad que produce síndrome nefrótico y que tiene una causa sistémica, pues sí, y sí es la enfermedad por nefropatía diabética. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente con nefropatía diabética y está avanzada, pues tenemos que saber que la nefropatía diabética, ¿cómo se llama? Ya tiene mucho avance, es decir, probablemente el paciente ya tiene por lo menos 15 años de ser diabético y quizás mal controlado o muy probablemente mal controlado, pero generalmente los pacientes con 20 años o más ya empiezan a tener proteinuria significativa o manifestaciones de síndrome nefrótico. ¿Quién es el paciente que no tiene esas manifestaciones? Pues son otras manifestaciones de la enfermedad renal diabética. No todos tienen proteinuria, pero la mayoría sí tiene proteinuria y puede tener manifestaciones de síndrome nefrótico. Vamos a ver, estos son
Algunos ejemplos de glomerulopatías primarias. Tenemos la de cambios mínimos, es decir, no es el paciente no es lúpico, no tiene diabetes, no tiene algún cáncer, o sea, es una glomerulopatía primaria, solamente es el riñón. Y cambios mínimos hay una afección, especialmente a nivel de los podocitos. Cambios mínimos es porque cuando se hace una biopsia, en la microscopía de luz, prácticamente vemos la biopsia renal normal. Eh, Le hacemos una inmunofluorescencia y no hay alteraciones patognomónicas. Sin embargo, cuando se le estudia la microscopía electrónica, ahí sí vemos la fusión de podocitos. Ahora, hay glomerulonefritis membranosa, que es de origen primario. Y entonces aquí vemos que hay depósitos subepiteliales, que quiere decir que hay depósitos de complejos inmunes debajo de la capa de los podocitos. Hay otra enfermedad que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y más raramente es una membrano proliferativa. Este es así como que a grandes rasgos, si nosotros decimos tiene un síndrome nefrótico de una enfermedad primaria, pues podríamos pensar lo más característico es cambios mínimos o una membranosa o una focal y segmentaria. Miren, aquí tenemos, esta es una tinción con técnica de Paz, miren. Este es un glomérulo, este es el espacio urinario, esta es esta es la luz de un capilar, es otra luz de otro capilar, la luz de otro capilar, la luz de otro capilar, la luz de otro capilar. Estos son los capilares y estos son los túbulos. Cuando hay manifestaciones de síndrome nefrótico, también se pierde la arquitectura de las células tubulares, que ya no son cuboidales, sino aquí se ven como prolongadas, así como rasgadas, pues. Acá, mire, se ven como si estuvieran hinchadas o edematizadas, porque no se ve claramente la luz tubular. Todas estas son este, partes de los túbulos y aquí tendría que verse claramente la luz tubular y no se ve así. Este es el mesangio. Aquí vemos un glomérulo, otro glomérulo, la que está esclerosada. Aquí es un túbulo. Aquí se ven, por ejemplo, la luz del túbulo con las células epiteliales tubulares. Miren, el término glomerulosclerosis focal y segmentaria, fíjense, este es un glomérulo, este es otro glomérulo y este es otro glomérulo. Si nosotros tenemos un glomérulo, aquí vemos que esta porción del glomérulo se ve negro, pero esto negro se refiere a cicatrización. La cicatrización en el glomérulo decimos que se llama esclerosis. Si nosotros tenemos el glomérulo y tenemos el 50%, menos del 50% tiene esclerosis, ¿sale? Entonces, segmentaria, porque es menos del 50%. Cuando este es el glomérulo y si tenemos más del 50% es global. La afección es global. Si es menos del 50%, la afección se dice que es segmentaria, para que se aprendan esos términos. Aquí tenemos el daño a nivel de la punta del glomérulo, o este es el penacho glomerular. Este es en una imagen de un dibujo, pero así se ve en una biopsia renal. Y aquí, esta es igual otra condición de esclerosis focal y segmentaria.
Pero aquí lo que vemos y lo que está señalando la flecha es la proliferación de los podocitos. Aquí miren, todo esto es podocito, 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 podocito. Todo esto se ven como esferitas. Podocito, 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 podocito. Y esto que se ve acá es la cápsula de Bowman. Todo esto es la cápsula de Bowman. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en esta condición? La cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman, está aquí bien limitada. Esta es la cápsula de Bowman, también decimos que se llama epitelio parietal. Entonces, cuando proliferan los podocitos, esta entidad característicamente también la da la nefropatía por VIH. Y esta nefropatía por VIH es manifestada como síndrome nefrótico. Los pacientes con VIH pueden tener manifestaciones de síndrome nefrótico y dentro del protocolo de síndrome nefrótico se solicita serología por virus de hepatitis B, hepatitis C y VIH. Y si el paciente tiene VIH, podríamos pensar en esta condición, una glomerulonefritis. Esta se llama colapsante, pero es una proliferación de los podocitos. Estas son las causas de una glomerulonefritis secundaria. Habíamos visto diabetes y lupus, pero podríamos englobarla como causas metabólicas, causas inmunológicas, causas neoplásicas, infecciones, puede ser por drogas o medicamentos, por alergias o síndromes genéticos y por otros. Entonces, ¿cuáles son las condiciones metabólicas que producen síndrome nefrótico? Tenemos a diabetes y tenemos a la amiloidosis. A ver, de las inmunológicas tenemos lupus, Sjögren, púrpura de Heno-Schönlein, crioglobulinemia, eritema multiforme, neoplásicas. Dentro de las neoplasias tenemos cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, melanoma, linfoma y mieloma múltiple. Mieloma múltiple, muchas veces la primera manifestación es síndrome nefrótico, entonces tenemos que hacer el protocolo de síndrome nefrótico. ¿Qué nos pudiera orientar hacia un mieloma? Por ejemplo, hipercalcemia, hiperglobulinemia, que el paciente tiene fracturas patológicas, pero eso nos está hablando ya de una enfermedad avanzada. Puede ser el dolor lumbar si es que hay una fractura en columna. Puede tener a veces una caída o algo, es una fractura patológica, pues hay que protocolizarlo. ¿Qué infecciones nos puede dar manifestaciones de síndrome nefrótico? Por ejemplo, Epstein-Barr, virus de hepatitis C, VIH, infecciones bacterianas como la sífilis. Podría ser que estemos pensando que estas eran unas infecciones muy antiguas, sin embargo, con el resurgimiento de que está aumentando más los casos de VIH y sobre todo en pacientes muy jóvenes, se están volviendo a ver enfermedades como la sífilis. Lepra puede manifestarse también como síndrome nefrótico. Hepatitis C también, pero es más común virus de hepatitis B. Ahora, hay medicamentos y dentro de esto los AINES que pueden dar manifestaciones de síndrome nefrótico. ¿Y qué tenemos que hacer cuando el paciente tiene síndrome nefrótico? Pues un interrogatorio. Y dentro de este interrogatorio tenemos que descartar, por ejemplo, que el paciente esté tomando algunos medicamentos. Realmente, si el paciente si vemos que no es tan necesario, pues podríamos valorar si realmente se lo dejamos o se lo quitamos. ¿Por qué? Porque realmente, si no es necesario el medicamento, hay que quitar todo, porque no podemos saber qué condiciones está, produciendo el síndrome nefrótico y qué condiciones. Pues las alergias
una mordedura de serpiente, un piquete de alacrán, de abejas, etcétera, esas sustancias actúan como un apteno y desencadena una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces produce inflamación y al producir inflamación produce lesión a nivel glomerular. Síndromes genéticos, pues el nefrótico congénito, les había contado la historia de un bebé que sí me tocó dializar cuando tenía el año de edad. Bueno, yo lo referí, yo estaba trabajando en el Seguro Social hace como en el 2010 y lo referí a la raza y de que llegó, pues lo empezaron a dializar con diálisis peritoneal. El bebé tenía un año, pero tenía una albúmina sérica de 2 y realmente pues estaba con una albúmina sérica de 2, pues habla de un estado de desnutrición grave, sobre todo en un bebé. Pues realmente un síndrome nefrótico en un bebé pues es bien complicado de manejar y el bebé falleció. Y probablemente la causa pues fue una alteración en una proteína, quizás algo así como la nefrina o NEF1 o CD2AP, no sé, algo así de la hendidura diafragmática. Otros más raros, Castleman o hipertensión maligna. Entonces, para que les quede claro, el origen del síndrome nefrótico o es primario o es secundario. Y si es secundario, lo primero cuando hacemos el abordaje es descartar causas secundarias. Dentro de esas secundarias tenemos que pensar en una idea dependiendo de la edad. Entonces podríamos orientarnos si el síndrome nefrótico lo tiene un niño. La primera posibilidad es que se trate de una glomerulonefritis de cambios mínimos. Y fíjense que esas incluso los pediatras la tratan y les dan esteroides y mejora. Y cuando mejora, pues realmente ya el paciente tiene un curso corto de esteroides y después del curso corto de esteroides, pues se lo van retirando hasta que se lo suspenden y mejora. Pero si no mejora, el pediatra tiene que referirlo obligatoriamente al nefrólogo para que le haga una biopsia renal, porque puede tratarse de otra entidad. Entonces tenemos, fíjense, aquí este es de un estudio de 1.600 biopsias renales, y se agruparon de acuerdo a la edad, 16 años a 65 años, nada más para que tengan una idea. Cambios mínimos se presentan en el extremo de la edad, o muy jóvenes o muy adultos, más, o sea, como que se abre la brecha hacia extremo, o en viejitos o en niños. Focal y segmentaria. Esta focal y segmentaria pues puede presentarse en todas las edades, predominantemente adultos jóvenes. Vean esta, diabetes. Diabetes, pues va a ser generalmente más de los 55 años. Amiloidosis, más de los 50 años. Glomerulopatía membranosa, pues igual más de los 50 años. Puede ser antes en los jóvenes o adultos jóvenes, pero la mayor frecuencia va a ser en más de los 50 años. Pero sobre todo cuando sospechemos de una membranosa. ¿En quiénes sospechamos de una membranosa? Son pacientes con proteinuria muy nefrótica. Es decir, que el paciente adulto o mayor o adulto llegó con una trombosis, pero si llegó con una trombosis y una nefropatía que sospechamos que es membranosa por el rango nefrótico, tenemos obligadamente que descartar que se trate de un cáncer. O sea, todo paciente, dependiendo de la edad, por ejemplo, si es mayor de 50 años, pues vamos a intentar buscar cáncer. Si son pacientes adultos jóvenes, pues infecciones o drogas, medicamentos, suplementos, incluso fíjense que hasta el Nestí puede producir lesiones, ¿sale? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora.
¿Aquí está bien? Ujú. Bueno, ahorita. Esta es una biopsia renal y esta es una tinción de rojo conco. ¿Sale? Entonces, este es amiloide que está infiltrado